Vamos a hablar del auto de buen gobierno y algunas especificaciones que son importantes y que el gobierno las está realizando en cuanto al cumplimiento de las restricciones que se van a tener el próximo domingo especialmente. Estamos con el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, a quien le agradezco mucho por estos minutos que nos está dispensando. Importante aclarar lo que va a ocurrir los próximos días, pero especialmente el domingo. Había mucha confusión con el tema del desplazamiento, la circulación de vehículos entre sábado y domingo. Aquello hay que aclararlo bien, solamente es del domingo, bueno, y los otros puntos que forman parte. Viceministro, bienvenido a Noche Sin Tregua. Un gusto, Jorge, muy buenas noches, un placer saludarle a usted y a la gente que nos escucha y ve a través del programa. Bueno, primero inicio dándole tranquilidad a la población. Se han observado filas innecesarias en las estaciones de servicio del eje troncal del país y algunas en el sur. Ya se ha instruido a la NH que desplace a todo su personal para garantizar que se provea todo el combustible necesario. La gasolina, el diésel están garantizados antes de la elección, durante la elección para quienes tienen el permiso de circulación vinculado a los servicios estratégicos del Estado o el Tribunal Supremo Electoral y después de la elección. Queremos que el lunes las actividades se desarrollen de forma normal y por lo tanto se trabaja para garantizarlo. Solamente un poco de especulación la que ha derivado en estas colas que no tienen necesidad alguna de continuar en ninguna parte de la patria. Por otro lado, como usted mencionaba bien de preámbulo, se han establecido medidas vinculadas al auto de buen gobierno y han sido los gobiernos departamentales los que han establecido las diferentes restricciones. En el caso de Santa Cruz, donde ha concluido hace un par de horas la reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental, ha quedado claro que esa medida inicia a las 0 horas del viernes y concluye el día lunes, a fin de garantizar, reitero, la tranquilidad de la población para asistir a una fiesta democrática, es lo que esperamos vivir. Una jornada en paz que renueva nuestra vocación democrática, que apuesta por la convivencia pacífica y que será en las urnas y no con las armas como algunos hubieran querido, que Bolivia decidirá su futuro. Esas restricciones son en todo el país similares, el orden seguramente debe variar en el catálogo, pero básicamente desde mañana, conforme el calendario del Tribunal Supremo Electoral, entrará en vigencia el silencio electoral, suspendiéndose todas las actividades electorales de proselitismo vinculadas a cualquier organización política. El viernes a las 0 horas va a entrar en vigencia el auto de buen gobierno en todo el país, que como regla general tiene prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, el expendio, la venta, la apertura de ese tipo de locales dedicados a esa actividad, que están prohibidas mayoritariamente en todo el país, con sus excepciones, que ha establecido la prohibición de reuniones, la prohibición de portar armas de cualquier naturaleza, la prohibición como corresponde y debe ser también de realizar algún tipo de reunión, más aún política, o el acarreamiento de personas que signifique algún tipo de violación a la normativa electoral. En ese entendido, estas restricciones van a estar vigentes hasta el día lunes en casi todo el país. Creo que La Paz tiene un decreto de auto de buen gobierno medio ambiguo, pero es la decisión que ha tomado su primera autoridad, que seguramente asumirá responsabilidad como el resto de las autoridades lo están haciendo. En ese entendido, las restricciones están claras, hay un régimen sancionatorio vinculado al arresto o al decomiso de los vehículos de forma temporal o el pago de alguna sanción, como lo establecen los diferentes decretos departamentales. En ese entendido, hacemos un llamado a la ciudadanía a cumplir las medidas, a acatar las restricciones y les reitero lo que le decía al principio. Hacemos una convocatoria masiva a asistir a los recintos electorales en las horas permitidas para garantizar que la voluntad del pueblo se ejecute a través del voto. Viceministro, mucho se ha hablado en los días anteriores respecto a lo que podría ocurrir después del 18 de octubre, el 18 de octubre y después del 18 de octubre, con algunas movilizaciones anunciadas desde distintos sectores. ¿Cuál es el desplazamiento de seguridad en coordinación con la policía y las Fuerzas Armadas? Usted sabe que radicales, violentos,
en su mínima expresión existen, no solo en Bolivia, existen en todas partes, que son cada vez grupos más disminuidos, ¿no es cierto? Y hemos aprendido en octubre, noviembre del año pasado, en agosto de este año, a manejar estos temas de conflictividad. Esta vez quienes se atrevan a promover aires de zozobra o de temor en la población van a tener que asumir la responsabilidad y la consecuencia de esas acciones. Alrededor de 500 fiscales están desplazados en todo el país, en coordinación con las entidades policiales investigativas. La policía boliviana va a mover alrededor de 30.000 efectivos, las Fuerzas Armadas una cantidad similar, es decir, se trabaja para garantizar una jornada pacífica como corresponde. No solo el día de la elección, sino de forma posterior también para garantizar que las actividades se desarrollen como corresponde. Esta es una tarea, es una obligación constitucional que tiene el gobierno a través de los órdenes de seguridad del Estado, pero por supuesto que hacemos un llamamiento también al ciudadano para estar atento, para hacer valer nuestro derecho y para garantizar la democracia en la que vivimos como corresponde. Existe de todo, mucha especulación, gente oculta en las redes, en el anonimato, pero confiamos también en este trabajo eficiente y profesional de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas que le van a dar tranquilidad a Bolivia antes de la elección, y después de la elección. Viceministro, el país está saliendo de jornadas muy complicadas, lo que pasó el año pasado entre octubre y noviembre, lo que pasó también en agosto, a principios de agosto con los bloqueos. Entonces, por supuesto queda en la zozobra de la gente el tema de los bloqueos, el tema del desabastecimiento, el tema de que no llegue combustible o no llegue alimento a las ciudades, especialmente la más afectada nunca deja de ser la sede de gobierno en la ciudad del Alto. Entonces, es por eso que se llama precisamente a las autoridades que puedan establecer a ver cuáles son los puntos respecto, o que se ha decidido respecto al tema de los bloqueos o cualquier otra situación que pueda interrumpir el normal tránsito o la normalidad en la vida. Los autos de buen gobierno han establecido prohibiciones expresas respecto a ese tipo de reuniones, de movilizaciones, y el gobierno nacional va a hacer cumplir esa restricción para garantizar el derecho a la locomoción y la circulación. Evidentemente, en agosto los radicales, los violentos, infirieron bloqueos con el oxígeno, lamentando la pérdida de subanas. El gobierno nunca va a apoyar la solución de los conflictos a través de justicia a mano propia, pero ya hemos observado también que hay cansancio. Hay poblaciones en todo el país, de oriente a occidente, que cansadas de ser prisioneras de un grupo de pares radicales, han salido a desbloquear, como corresponde, para hacer valer. Tenemos que tener claro que donde terminan mis derechos comienzan los de otras personas. Los derechos no son infinitos. En ese entendido, el gobierno trabaja de la mano de la ley y de la Constitución para garantizar como corresponde el orden y la paz social. Después de la elección, como tiene que ser, y obviamente hará cumplir el peso de la ley de forma adecuada y como corresponde. Viceministro, ayer se procedió a la aprehensión de un dirigente del Distrito 7 del Alto, identificado de ser uno de los responsables de los bloqueos que se registraron durante el mes de agosto. Se entiende que existen otras órdenes de aprehensión. ¿Cuántas son estas órdenes de aprehensión? ¿Ya están listas para ser ejecutadas por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen? ¿Solamente en el Alto o en el resto del país también hay otras personas que están siendo requeridas por la justicia? Qué bien que pregunte eso, Jorge, porque este es un tema en el que la policía actuó de forma inmediata en agosto, sobre la cual se constituyeron como denunciantes entidades cívicas, en el caso de Santa Cruz, donde también se impulsaron bloqueos en las áreas de Apacaní, en parte del norte integrado, en La Paz, en el Alto, y muchas instituciones han formalizado denuncias y hasta querellas, pero lamentablemente la lentitud del Ministerio Público, que juega siempre al cálculo político desde Sucre, ha interferido y generado una lentitud en la ejecución de esas acciones. Por supuesto que inmediatamente se conoce la emisión de un mandamiento coadiuvo para su ejecución, y por eso dirigentes radicales como este señor del Distrito 7 han sido puestas a disposición de la autoridad competente, pero existen varios otros más que han sido denunciados y estamos esperando
que el Ministerio Público a cuentagotas vaya emitiendo esos mandamientos y se haga justicia, que es lo que la población espera. La policía está lista, como corresponde, para coadyuvar al llamado de la ley. Es la Fiscalía, la directora funcional de las investigaciones, y por lo tanto son ellos los que tienen que apurar sus tiempos para coadyuvar y sentar presentes en contra de quienes generaron zozobra, impulsaron un bloqueo irresponsable. No solo pusieron en riesgo, sino se llevaron muchas vidas en su espalda por la falta de provisión de oxígeno aquel agosto fatídico en Bolivia. Viceministro, ¿existe ya una orden de aprehensión? ¿Llegó la orden de aprehensión de la Fiscalía a la Policía, a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, contra Huarachi, contra otros dirigentes de la COP o contra algunos otros dirigentes del pacto, del denominado Pacto de Unidad, que fueron quienes como dirigentes estuvieron precisamente al frente de las movilizaciones del mes de agosto pasado? En el caso de esos niveles cupulares, es la Fiscalía General la que entorpece y no permite emitir ese llamamiento a la ley de estos dirigentes sindicales cooptados políticamente por el MAS para que respondan ante la justicia. Lo que se ha estado haciendo es emitir mandamientos contra dirigentes intermedios que también han operativizado ese bloqueo criminal en contra de los bolivianos, pero en todo caso a quien hay que trasladar la emisión, los tiempos, la periodicidad y las personas convocadas es de la Fiscalía General del Estado. El gobierno, a través de la Policía Boliviana, lo único que hace es coadyuvar. Inmediatamente se conoce de la emisión de uno de estos requerimientos con su ejecución, pero quien dispone la emisión y a quienes se emite es el Ministerio Público. De aprehensión entonces contra Huarachi y los dirigentes del Pacto de Unidad. Todavía la policía no tiene ese documento. No, todavía no conocemos de esa emisión, y inmediatamente se emitan se actuará como corresponde. La justicia debe actuar con igualdad, sin ningún tipo de privilegio, para que todos los ciudadanos que son acusados de la comisión de algún delito se defiendan desde el llano. Esos tiempos en los que uno apela a victimizarse, a escudarse en el ejercicio de una función, han terminado. Hoy el imperio de la ley es el que garantiza la igualdad entre las personas. Muy bien. Viceministro Wilson Santamaría, de Seguridad Ciudadana, le agradezco mucho por estos minutos que nos ha otorgado para que podamos hablar a propósito de todo el operativo y los datos conexos que forman parte de la preocupación que se ha dejado sentir de lo que podría ocurrir, y ojalá que no, de lo que podría ocurrir en niveles de violencia o niveles de conflictividad después del 18 de octubre. Le agradezco mucho.